Bienvenidos. Hoy en un nuevo capítulo de Trabajos de U aprenderemos sobre el hipotálamo. Para dar comienzo, los dejaré con Chantal, quien nos enseñará las generalidades de esta zona. La palabra hipotálamo proviene de dos palabras y que se traducen como bajo el tálamo, que es donde se encuentra, bajo el tálamo y encima de la glándula pituitaria. Esta estructura se encuentra en la zona más anterior e inferior del diencéfalo. Su localización más específica sería extremo anterior limitando con la lámina terminalis. Hacia dorsal y anteroposterior se relaciona con la comisura blanca anterior y con el surco hipotalámico. Caudalmente delimita con el mesencéfalo. Medialmente forma las paredes laterales del tercer ventrículo y lateralmente está en contacto con el subtálamo. El límite inferior anteroposterior está dado por el quiasma óptico, el infundibulum y los cuerpos mamilares. Sus dimensiones serían de 4 a 7 centímetros y pesa 4 gramos aproximadamente. El hipotálamo es un órgano pequeño. Representa una parte importante del sistema nervioso central y es esencial para la vida. Este controla al sistema nervioso periférico, el sistema endocrino y de manera indirecta se encarga de controlar la homeostasis corporal. En esta zona se localizan los diferentes núcleos hipotalámicos que están implicados en la regulación de funciones, como lo son la memoria, la emoción y también la homeostasis del organismo. La anatomía de todos estos núcleos es muy compleja debido a la gran cantidad de ellos, a los límites imprecisos que tienen muchas veces y también a sus múltiples conexiones. Como decía Chantal, la anatomía de los núcleos es muy compleja. Es por esto que Elías nos dará más detalles de cada uno. Zona medial. Núcleo preóptico. Participa en funciones parasimpáticas que están relacionadas con la alimentación, locomoción y apareamiento. Núcleo ventromedial. Está implicado en conductas agresivas y defensivas. Núcleo dorsomedial. Regula la sensación de saciedad. Área hipotalámica anterior. Se encarga de la pérdida de calor mediante la sudoración, así como de inhibir la liberación de tirotropina en la hipófisis. Comisura anterior. Área hipotalámica posterior. Su función es mantener el calor cuando se tiene la sensación de frío. Núcleo paraventricular. Regula la secreción de la hipófisis mediante la síntesis de hormonas como la oxitocina, vasopresina y la hormona liberadora de adrenocorticotropa. Núcleo infundibular. Participa en la función emocional del hipotálamo. Se encarga de la liberación de GnRH o gonadotropina. Núcleo supraquiasmático. Sincroniza la actividad de la glándula pineal al ciclo luz-oscuridad a través de la vía polisináptica. Importante información que nos dice Elías. A continuación, les comentaré brevemente sobre la irrigación. La irrigación arterial del hipotálamo tiene como principal representante al polígono de Willis, más específicamente la arteria cerebral media y la arteria comunicante posterior. Pero siguiendo con la información, los dejaré con Víctor, quien nos hablará de las funciones. El hipotálamo es el centro de regulación neuroendocrina, autónoma y homeostásica. Actúa como centro integrador coordinando mensajes del entorno, ritmos, emociones y señales corporales para producir de forma integrada respuestas autónomas y endocrinas. Algunas de las funciones son control de funciones autonómicas. Distintos centros del hipotálamo ajustan y coordinan actividades de los centros del troncoencéfalo y de la médula espinal para regular el funcionamiento del corazón, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración y actividades digestivas. Control de actividades somatomotoras involuntarias. El hipotálamo es capaz de dirigir patrones somatomotores vinculados a emociones de rabia, placer, dolor y actividad sexual.
Coordinación y control de actividades nerviosas y endocrinas. Se produce a través de mecanismos reguladores entre hipotálamo e hipófisis y tiene funciones como la hormona antidiurética en los túbulos renales, oxitocina, en los músculos lisos del útero y glándulas mamarias, la hormona tirotrofina o TH en tiroides, la hormona adrenocorticotrofina o ACTH en glándula suprarrenal, la prolactina en glándulas mamarias, la hormona de crecimiento o somatotrofina en huesos y otros tejidos, las hormonas folículo estimulante y luteinizante o FSH y LH en ovarios y testículos. Coordinación entre funciones voluntarias y autonómicas. Se ve respuesta ante situaciones estresantes como aceleración de los latidos del corazón, frecuencia respiratoria alterada y sudoración. La participación en comportamientos emotivos. Ciertas regiones del hipotálamo se activan para llevar comportamientos específicos. Por ejemplo, se activan los centros del hambre y se producen más deseos de comer. Se activan los centros de la sed y dan deseos de ingerir líquidos. Participa en la regulación de la temperatura corporal. Permite la coordinación con otras secciones del sistema nervioso para inducir la producción o disipación del calor. Controla ritmos circadianos. El núcleo supraquiásmico coordina estos ciclos que tienen que ver con luz y la oscuridad. La información del núcleo llega a la retina cuando no hay luz. La epífisis secreta melatonina para favorecer el sueño. En cambio, si hay luz, reducen los niveles de producción para permanecer despiertos. Otras funciones son participación en la regulación de la memoria, participación en los niveles de energía y participación en el sentir del amor. Aquí aumenta la adrenalina y noradrenalina, generando un aumento del ritmo cardíaco y la presión sanguínea, provocando las sensaciones del enamoramiento. Interesante información que nos dice Víctor. Para finalizar, sabemos que como toda estructura multifuncional, presenta diversas patologías y enfermedades. Es por esto que les daré más detalles. El hipotálamo puede verse afectado por patologías localizadas específicamente en esta estructura o por enfermedades más generalizadas del sistema nervioso central. Incluso, ciertas alteraciones psiquiátricas o enfermedades sistémicas pueden producir alteraciones en la regulación hipotalámica. Algunas enfermedades congénitas que podemos encontrar serían los defectos en la hendidura de la línea media, el síndrome de Kallmann y el síndrome de Prader-Willi. También podemos encontrar tumores como adenomas hipofisiarios, craneofaringiomas, disgerminomas, amartomas o traumatismos cráneoencefálicos. Algunas enfermedades sistémicas serían malnutrición por dietas hipocalóricas, obesidad, donde la leptina envía una señal al hipotálamo cuando el porcentaje de masa grasa está en un nivel crítico. Producto de esto, en niñas de edad temprana comenzarán los primeros periodos menstruales o menarquia. Cuando se padece diabetes tipo 1, en la pubertad se produce un retraso en la aparición de la menarquia. En edades más avanzadas, donde también son insulinodependientes, se producen disfunciones menstruales. Las manifestaciones clínicas de los síndromes hipotalámicos se pueden clasificar en dos grandes grupos: las derivadas de la disfunción hipofisiaria, tanto por exceso como por déficit en la secreción hormonal, y las alteraciones en funciones neurológicas y metabólicas, como regulación de la ingesta, sed, temperatura, sueño, comportamiento y del sistema nervioso autónomo. Esperando que esta información les sea útil, les compartimos la bibliografía. Muchas gracias por ver este video y que tengan buen fin de semestre.